Estamos en unos estudios acerca de David, que llegó a ser el gran rey David. Y hoy vamos a ver el tercero de esos estudios. Uli, por favor. Señor, te queremos dar muchas gracias esta mañana y agradecerte todas esas oraciones contestadas, Señor, conforme a tu voluntad y en tu tiempo. Gracias, Señor, porque se solucionó el problema de la pensión del hijo de Carlita, Señor. Gracias por el hijo de Vero, por el testimonio tan fuerte que está dando a su papá, tanto el niño como Vero también, Señor. Te pedimos que lo ilumines grandemente en estos momentos que está presentando su examen, y que siga él saliendo bien en todos sus exámenes y todas las cosas de la escuela que tan dedicado está, Señor. Gracias también te doy por Javier Alejandro, que también presentó su título, Señor. Gracias porque tú estuviste presente con él y todo salió favorablemente. Te queremos pedir, Señor, por la salud de Karina, por el tratamiento que sea el adecuado que ella necesite. Pon tú, Señor, a los médicos que la deban de tratar, y pon tú el tratamiento que ella deba de seguir para que se sienta mucho mejor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando sobre este hombre David, que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Hemos visto cómo se comportó valientemente, cristianamente, noblemente, ante la persecución injusta que tuvo con el rey Saúl. El rey Saúl debió haberlo estado persiguiendo, podríamos decir, yo creo que más de 15 años. Y sin embargo, David nunca pensó en venganza, tuvo la oportunidad inclusive de matarlo, no lo hizo. Un corazón conforme a Dios. Pero vemos también que este señor David fue un hombre como nosotros, que lejos está de la perfección, que su gran atributo era tener un corazón inclinado a Dios, pero que era un pecador, como lo somos nosotros. Y cayó como nosotros podríamos caer en cualquier momento. Qué importante es que nosotros pues no nos pasemos criticando a otras personas de su muy pobre cristianismo o comportamiento que tienen, que dicen ser cristianos y luego se andan cayendo en esto y en lo otro, cuando nosotros mismos tenemos la misma situación a veces. Y en el estudio pasado vimos el terrible caída que tuvo el David, ya como rey, el rey David, con Betsabé, en donde se apoderó de la mujer de uno de sus grandes hombres, e inclusive para tapar su situación lo mandó matar. Vimos en el estudio pasado como Natán, el profeta Natán, ahí en 2 de Samuel capítulo 12, 2 de Samuel capítulo 12, sí enfrenta a David ante su gran error, gran pecado. Podríamos pensar que David estaba seguro de que nadie sabía de esto, pero dice aquí el capítulo 11, último versículo del capítulo 11 de 2 de Samuel, dicen las últimas frases del versículo 23, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar pensando que las fechorías que hacemos, a veces nada más en pensamiento, cosas internas nuestras mismas, nadie sabrá de ellas? Podemos estar seguros de que estamos a salvo, de que seamos descubiertos en algo, pero en realidad, conociendo
la realidad de Dios y su omnisciencia, sabemos que Él sabe todas las cosas. Y que más que tener temor a que el hombre pudiera descubrirnos de lo que hacemos, debemos de tener temor de lo que Dios sí descubre y sabe perfectamente acerca de tus hechos. Por eso dice el versículo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque Él está allí, sabiendo todas las cosas en todo momento. Y David ha hecho algo terrible. David ha caído grandemente en infidelidad, en adulterio y en asesinato. ¿Dónde está ese corazón conforme a Dios? Entonces, así finaliza este capítulo 11 de Segunda de Samuel, en donde parece que la película se terminó. Betsabé se va a vivir con David, dio a luz un hijo que tuvieron juntos durante este adulterio, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. No nos dice aquí cuánto tiempo pasó, pero sí debieron haber pasado 1 o 2 años, cuando Dios manda al profeta Natán a enfrentar a David. Natán jamás podría haber sabido de lo que pasó, pero Dios se lo dice. Y Natán, con mucha valentía, tiene que ir a enfrentar al rey David, sabiendo que su propia vida está en juego. Si David reaccionara contrariamente. Y aquí en el versículo 5 fue lo que vimos la semana pasada, segunda de Samuel 12. Más bien fue el versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y efectivamente vamos a estar viendo en la vida de David que él tiene una maldición de Dios muy grande que le viene por esto y va a sufrir el resto de sus días en su propia familia. Qué importante es que nosotros, como padres de familia, como modelos en nuestra propia casa, enseñemos a nuestros hijos positivamente con nuestros hechos. Y no al revés, que estemos nosotros predicando una cosa de cuántas cosas deben de hacer ellos, pero nosotros no lo hacemos. Y tenemos a estos niños siempre aprendiendo de nosotros a través de las cosas que hacemos. Eso le va a pasar a David. David es un gran mujeriego, tiene varias mujeres, ya hemos visto sus errores y sus hijos han estado observando todo esto. Entonces no es cuestión de que tú en la noche les leas la Biblia y los pongas a orar o
si tu comportamiento es contrario a eso y ellos están aprendiendo mucho más tus hechos que tus palabras. Si David tuvo varias mujeres y por lo tanto hijos de varias mujeres, y entonces va a haber unos enfrentamientos entre estos medios hermanos, imagínate lo que después pasó su hijo. Este hijo de David y Betsabé se llamaría Salomón. Salomón tuvo 700 esposas. No sé cómo lo hizo. Y 300 concubinas. Sí, quería llegar al milenio y llegó. 700 esposas y 300 concubinas. Y entonces, no, olvídate, imagínate qué desastre debió haber ido. Y que acabó muy mal. Él fue el causante de que hubiera guerra civil en Israel y Israel se dividiera en dos pueblos. Él fue el causante. Toda la sabiduría que Dios le dio, todas las cosas maravillosas que Dios le otorgó, se perdieron realmente por el comportamiento de su padre, porque Salomón aprendió con un gran maestro, su propio padre. Entonces, pues sí, debemos de tener mucho cuidado nosotros para ser modelos para con las personas que nos están observando y que están aprendiendo de nosotros como de Dios. El apóstol Pablo se atreve a decir ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí. Es una Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el versículo. Y la verdad, pues es un gran atrevimiento, pero él estaba ya comprometido a tener un modelo adecuado para poder pasar esa enseñanza a los demás. Entonces no es lo que enseñas, no es lo que hablas, que ciertamente tiene su valor, pero es más bien lo que vives. Ayer estábamos hablando de otra persona que dice ser cristiana, está predicando palabras cristianas y sin embargo se ha casado 3 veces, entonces como que pues no concuerda, ¿no? ¿Y qué es lo que van a aprender sus hijos? Pues lo que él hizo, no lo que él habló. Y eso es lo que va a pasar con este hombre David. No sé, Dios decidió darnos todas estas páginas, muchas páginas de la Biblia acerca de este personaje David para que aprendamos nosotros de él. Pero, a través de todo esto, sin embargo, aquí en este capítulo 12, vemos que David sí tiene un corazón conforme a Dios. Aquí en el versículo 13, segunda de Samuel 13, entonces David dijo a Natán. Natán ha estado hablando y ha estado acusando, ha estado enfrentando a David por lo que él ha hecho. Y David le contesta a Natán, pequé contra Jehová. Con eso, con solo esa frase, vemos a este gran hombre que está dispuesto a enfrentar sus propios errores y a pedir perdón a Dios. Se dice fácil, lo que él ha hecho no se puede borrar con estas 3 palabras, pero sí es significativo lo que él hace. Fue en este tiempo, en donde vemos a David contristado, vemos a David realmente arrepentido,
en donde tiene un golpe más, porque Natán le dice, este hijo, que por alguna razón David se ha encariñado mucho con él, pues tiene varios, tiene muchos ya de tantas mujeres que tiene, dice, este hijo morirá. Y efectivamente, podemos leer más adelante, aquí en este capítulo 12, que el niño se enferma y David pide por la vida del niño, pero Dios le quita al niño y ese niño muere. ¿Sí? Sería otro embarazo de Betsabé que vendría Salomón, pero este niño muere. Y bueno, él está muy aplastado, él está realmente muy dolido con todo lo que está pasando. Creo que en ese tiempo él escribió lo que es el objeto de este estudio el día de hoy, el Salmo 51. El Salmo 51. Y bueno, es un salmo muy bonito, es un salmo que también Dios lo deja aquí en la posteridad para que lo utilicemos nosotros mismos. ¿Cuántas veces lo tendremos que utilizar? Al caer profundamente en diferentes cosas y tener que venir con Dios a pedir perdón. Y vamos a ver un poco de este salmo, escrito por el rey Salomón. El Salmo 51 está compuesto en 4 partes. Primero tenemos versículo 1 al 4, y después 5 al 9, y después 10 al 14, y 15 al 19. Es el Salmo 51. El versículo clave de todo ese salmo es el versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra renueva te explica todo el salmo. Él había tenido, ya no tiene, y Dios quiere que le renueve, que vuelva a tener aquello que tanto quería y ya no tenía. Bueno, las primeras 2 partes de las 4 partes de este salmo hablan de su pecado en relación con Dios. Y las 2 últimas partes hablan de su gran petición a Dios. Nosotros debemos siempre estar conscientes que cuando nosotros cometemos un pecado, que cuando nosotros fallamos, siempre es contra Dios. Es a quien estamos nosotros insultando, es a quien estamos nosotros contrariando. Y Dios se duele muchísimo por esas cosas que hacemos. Entonces se le dedica la mitad de todo el salmo a decirle a Dios cuán contristado Él está acerca de su comportamiento. Él ha caído. Y siempre las caídas no son estrepitosas y contundentes instantáneas, sino que vas cayendo poco a poco, en más y más y más, y luego después ya no sabes ni dónde estás. Pero todo empezó hace mucho tiempo. David empieza este Salmo 51 confesando su pecado. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ir a Dios y decirle: Dios, aquí no hay más que un culpable. Ese culpable soy yo. No hay excusa de ninguna índole. No puedo echarle a otro ni 1% de lo que pasa, sino todo es mío y Él lo hace.
Dice aquí el Salmo 51 en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Bueno, pues él se arroja a los pies de Dios, no promete nada, me voy a enmendar, ahora sí me voy a portar bien. No, porque sabemos que no somos capaces de eso. ¿Para qué empezamos a prometer lo que nunca vamos a poder cumplir? Se arroja por completo a la misericordia de Dios, sabiendo que es un Dios misericordioso y sabiendo que Dios siempre perdona. Ahora, sí es importante decir esto, Dios te perdona, no hay problema, pero las consecuencias de todas maneras van a existir. Cuando tú llegues a fallar, Dios te dice, no hay problema, pero habrá consecuencias con esto que tú has hecho. Y esas no se pueden evitar. Vendrán en tu vida futura por esto que tú hiciste. Y David pagará por ello. David reconoce sus rebeliones, su iniquidad, su pecado, y espera la inmensa y perdurable misericordia de Dios. Éxodo 34, 6 y 7 lo describe muy bien. Éxodo 34, 6 y 7. Versículo 6, pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de sus padres sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. David debió haber leído estos versículos porque él tendrá consecuencias hasta la tercera y cuarta generación. Pero sabe que Dios es grande en misericordia y que él va a agarrarse de esa misericordia. David reconoce su fracaso, pero implora y dice, borra. Lo vamos a ver en los versículos. Lávame, límpiame. Su petición se basa en que David confiesa su pecado. Nosotros siempre debemos de empezar confesando nuestra falta. Así empieza todo. No intenta de ninguna manera justificar o ocultar, porque ese era el corazón de David. Él dice, sí, yo quiero enfrentar lo que yo he hecho y asumir las consecuencias. ¿Sí? Eso nos enseña algo muy importante para nuestra propia vida. Salmos 32, 5, que también lo escribió David. Salmos 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan,
1:9. Si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre te va a perdonar si tú vienes a Él y confiesas tu pecado. Él sabía eso. Y eso también, claro que no es excusas para decir, ay, pues voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Al fin que Dios me perdona, ¿no? Dios es es misericordioso. Mira, hoy voy y hacemos esto y mañana venimos y nos confesamos. Y al día siguiente también le entramos otra vez y al día siguiente nos confesamos. Sí, claro que sí. Pero arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Y si tú vuelves a hacer lo mismo, no hay cambio de dirección, no hay arrepentimiento. Entonces tu perdón es nada más de dientes para afuera, no sirve, ¿sí? Y además, el perdón nunca te asegura el borrar las consecuencias. Dios no lo va a hacer. Y lo vemos constantemente en la vida de la nación Israel o en la vida de los individuos que Dios usó. Moisés nunca entró a la tierra prometida y le rogó a Dios. Pero Dios dijo, es que no se puede. Son las consecuencias de lo que tú hiciste. O David, o etcétera, ¿sí? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado en que nuestro perdón, nuestro arrepentimiento hacia Dios sea realmente algo verdadero y no nada más una pose o una manera de cumplir con el evento, ¿no? David reconoce que él es descendiente de Adán, que está totalmente corrompido. Aquí lo vemos en el Salmo 51, en donde los versículos 5 y 6 dice, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿A qué se refiere? En que el pecado de Adán se va transmitiendo de generación en generación. Él nació pecador porque traía en la herencia, en la sangre de su padre, ese pecado. Y así todos nosotros, con una sola excepción. Muchas veces nos preguntamos por qué Jesús tenía que nacer de una virgen y no de un hombre y mujer como todos nosotros. Para que no tuviera pecado. Porque él hubiera nacido pecador si hubiera sido un nacimiento normal. Fue un nacimiento virginal en donde realmente él nació del Espíritu Santo. Y por ello no tuvo. Bueno, inmaculado él, no ella, ¿no? Sí, exactamente, sí. Así fue. Entonces aquí en los versículos estos 5 y 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, dice el versículo 6. ¿Sí? Él entiende. O sea, yo desde antes de nacer ya traía el pecado. Nadie me tuvo que enseñar. Y yo nazco pecador. Y voy a luchar con eso toda mi vida. Cristo, mi Redentor, hace que yo controle esa maldad. Pero ahí está. Y si la dejo actuar, sale con mucha fuerza. Es un milagro, realmente tenemos que verlo como milagro, que en la tierra lleva ya muchos milenios sin haberse destruido. Porque tú dices, ¿cómo puede ser eso? Imagínate tú 6,000 millones de personas pecadoras, todas, con celos, mentiras, engaños, codicia y todo lo demás, ¿sí?
todas contra todas. Era para que ya esto no existiera. Dios en su misericordia ha hecho que esto no se destruya porque quiere, es paciente para con nosotros y quiere que vengamos al arrepentimiento. Pero llegará el día en que sí suceda y se acabe todo esto. Por nuestra maldad que no podemos corregir. ¿Cuántos inventos tiene ahora el hombre? Es más, va tan rápido todo que ya no puedes ni siquiera mantener el paso de cuántas cosas están sucediendo y cambiándose todas las estructuras del hombre con estos nuevos inventos y cosas y filosofías que está teniendo el hombre. Y con todo ello, con toda la gran mente que tiene el hombre, no ha podido con lo básico, no ha podido con lo básico. El hombre sigue siendo igual de malo que siempre. Y no ha podido sacar la medicina para que eso ya no suceda. Imposible, porque no va a ser. Traemos todos la desobediencia de Adán. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Él pide ser restaurado a la sensibilidad que un día tuvo en su corazón. El poder volver a oír la voz de la palabra de Dios, que produce gozo y alegría y que te saca adelante diariamente. Él no lo había tenido en esos años de caída, en donde se había roto la comunión. El hisopo era una rama que se usaba para poder embarrar la sangre del cordero, la embarraban para eso se usaba, ¿no? O para otras cosas. Y aquí dice, con esa hierba, límpiame, purifícame, límpiame de lo terrible que soy yo, lávame y seré más blanco que la nieve. En ningún momento vemos a David decir que él lo va a hacer. No vemos aquí ninguna promesa de que él se va a enmendar, de que ahora ya va a ser diferente, de que ahora sí voy a hacer propósitos de ser mejor. No, es porque él sabe que no, pues, dice, tienes que lavarme tú. Yo traigo un pecado muy grande, yo no puedo hacer las cosas bien. En cuanto yo me separo un poco de ti, sale el David pecador y hace muchísimas cosas. Necesito estar agarrado de ti y el que me lava eres tú. Bueno, una teología muy sencilla, muy clara de David. Y si me lavas, y si me purificas, y si me haces más blanco que la nieve, según este versículo 7, entonces tendré lo que dice el versículo 8. Gozo, alegría, mis huesos se recrearán, que tú has abatido. ¿Sí? Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Él quiere volver a tener el gozo, la satisfacción, la alegría, el contentamiento que te había tenido antes y que había perdido. Él quiere estar otra vez en armonía con Dios. Él sabe que eso es refrigerio a nuestros huesos. Proverbios capítulo 3, versículo 8. Proverbios 3, 8. Dice, Proverbios 3, 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es la única medicina que el hombre no ha podido inventar. Y mira que hemos avanzado mucho en la medicina. ¿Cuántas cosas tenemos hoy que hace 100 años no existían y traían gran dolor y tanta tragedia al hombre, y que ahora, desde la anestesia hasta la penicilina y los antibióticos y 1000 cosas que ahora sacan y que ahí están disponibles para que tu cuerpo esté mejor, pero no hemos podido todavía sacar esa medicina para extirpar la maldad del hombre. Y pues la Biblia dice que no será, no podrá ser.
La medicina es Cristo y tenemos que estar agarrados de Él para que nosotros podamos tener relativamente una sana situación con Dios. ¿Mm? Bueno, pues él en este salmo está pidiendo todo esto a Dios. Realmente sí hay gran contrición en su vida. Y del versículo 10 al 14 él pide que haya una transformación, así como la hubo cuando vino a Cristo, cuando él entregó su vida a Dios. ¿Mm? Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Limpia mi corazón. ¿Mm? Proverbios 4:24 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si vamos nosotros a guardar algo, a atesorar algo como la niña de nuestros ojos, ese es nuestro corazón. Porque de ahí salen todos los malos pensamientos y los engaños y las envidias y los pleitos y todo. Proverbios 4:24. Entonces, si necesitamos nosotros guardar nuestro corazón. Y eso es lo que pide David. ¿Mm? Limpia mi corazón. Necesito un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. ¿Mm? El pecado ciega y destruye la labor que Dios ya ha empezado a hacer en tu vida. Y hay que renovarlo como al principio. Hay que ir otra vez al número 1, como dicen por ahí, borrón y cuenta nueva. Porque pues me perdí, tengo que regresar otra vez al camino. Y eso quiere decir perder tiempo y retroceder. No importa, pero sí quiero estar en el camino. ¿Mm? Versículo 11, no me eches de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros rompemos comunión con Dios, lo primero que se va es el gozo y paz fuera. De repente ya estás teniendo mucha zozobra, ya estás inquieto, estás muy nervioso, estás muy preocupado como no lo estabas antes y ciertamente no hay gozo. ¿Mm? Ya no te parece nada. No importa que te den, que no te trae satisfacción. Pues porque estás mal con Dios. Cuando estás bien con Dios no necesitas nada. Tu situación es muy halagadora, pero en este caso, Él sabe esto y pide volver a tener aquello que lo tuvo en un momento, cuando estaba corriendo por todos lados por su vida, siendo perseguido por Saúl. Había gozo en su vida. Había fuerza en su vida. Ahorita no la hay. Y eso que ya es el rey, tiene todo. Inclusive sus enemigos están en sus pies. Su reino está muy bien, pero él está muy mal. Pues porque perdió su comunión con Dios. Sí quiero enfatizar que David no perdió su salvación, mas sí el gozo de ella. Aquí en este versículo 12 no dice, vuélveme, regrésame la salvación que ya me quitaste. No dice eso, ¿verdad? Hablan, no importa lo que hayas cometido. Una vez que tú tienes la salvación, no te la quita ni Dios. Pues porque Él dice que no es así. Él da algo y no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. No lo hace. Él te ha entregado algo a ti y es tuyo. Pero sí puedes perder el gozo de tenerlo, como si no lo tuvieras. ¿Sí? Pero ahí está. No hay cosa que tú puedas hacer teniendo la salvación que te quite la salvación. Nada. No hay nada. ¿Sí? Inclusive este pecado tan grave que ha cometido David. Eso nos da una gran seguridad a nosotros, desde el punto de vista
de que yo me voy a ir al cielo, fíjate, a pesar mío. Uf, tremendo. Porque si fuera yo el que tuviera que ganarme la salvación o conservarla, no llego nunca. Yo sé quién soy, terrible. Pero Dios me la da y me dice, no importa quién eres y no importa lo que hagas. Tu salvación está asegurada. Y Él lo que está pidiendo aquí es volver a tener el gozo de ella, mas no ella, porque ella la tiene, la salvación la tiene. ¿Sí? Es muy importante eso para que tú veas tu gran seguridad que tenemos. Yo puedo perder mi casa, yo puedo perder pues hasta mis hijos, mi propia vida, pero la salvación no. ¿Sí? La certeza de que cuando yo muera, yo me voy al cielo con Dios. Independientemente de mi proceder en la tierra, porque yo ya soy cristiano y Dios me ha otorgado esa salvación. Ahora, sí es importante también decir que no te hagas loco y pienses que tienes la salvación cuando no la tienes. ¿Cuántas personas piensan que la tienen y después se dan cuenta de que nunca la tuvieron? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Por eso es muy importante de que sí estemos certeros de nuestra salvación que se lleva a cabo con tus hechos. 2:19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, en donde dice el apóstol Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sí? Yo tuve una persona que estudió conmigo durante 15 años. Y si tú la vieras el día de hoy y en qué lío se está metido, pues dirías, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todos los estudios y todo eso? Bueno, esa persona no era de nosotros, no está con nosotros, porque si hubiera sido de nosotros, estaría con nosotros. Pero ahora se manifiesta al no estar con nosotros. Nunca, hay personas que vienen aquí y se hacen locas y nunca fueron cristianas. Y lo vemos después en su manera de comportarse. ¿Sí? Pero si tú eres cristiano, Dios se ocupará de mantenerte en la línea. Y tú te mueves tantito para allá y Dios te regresa. ¿Sí? Y le damos muchas gracias a Dios que con los años nosotros perseveramos. Ahí estamos. Inclusive a veces yo digo, pues, ¿cómo le hace Dios? Porque soy tan tonto que hace mucho que debía haberme perdido. Pero Dios es el que hace que las cosas se hacen, porque Él nos da la salvación y Él la retiene. ¿Sí? Él hace así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Sí? Él es el que hace que nosotros continuemos en este camino. Y Él es el que hizo que yo viniera a Cristo para empezar. Todo lo hace Él. ¿Sí? Él me escogió, Él me regeneró, Él me convirtió y Él me mantiene en el camino para llegar al cielo. Todo lo hace Él. Yo no hago nada. ¿Sí? Y a veces lo comparo, y siempre comparo con la vida física, porque para que yo entienda bien cómo fue. ¿Qué hiciste tú para nacer y vivir como estás viviendo ahorita? Pues no sé, nada. No sé, un día nací, no supe, y de repente pues ahí estaba y todavía estoy, y tengo pulmones que no sé de dónde vinieron, pero ahí están, y funcionan, y respiro, y no se me olvida respirar. No entiendo, pero aquí estoy. Y así es la vida cristiana. Él hace todo. Pero también nosotros tenemos nuestra culpa al no usarla bien, ¿no? Al apartarnos, al cometer errores que después pagamos
como lo está haciendo David. Entonces, es importante recalcar que no pierdes la salvación, pero sí asegúrate que siempre la tuviste. Y es muy sencillo, o sea, tampoco es estar ahí preocupada durante toda tu vida y decir, ¿tendré la salvación? Déjame ver. No voy a poder dormir esta noche. No es así, sino sencillamente, pues por fe te la apropias y ya, ¿no? Pues esto es lo que Él hace. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Yo quiero tener el gozo, la paz, el poder, la comunión, las bendiciones, las recompensas que tú das constantemente y que se van al tener yo mi pecado. Sí, porque el pecado es un ladrón y te roba, pero fácil. Te quita aquello tan maravilloso que tú tienes. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Te ofrece mucho, te quita todo, ¿verdad? Y Jesús dice que Él es el que da vida abundante. Entonces es muy importante para David regresar al camino. Versículo 13, como consecuencia de regresar al camino, mira lo que va a pasar. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bueno, pues podré ser otra vez el predicador que tú siempre quisiste que fuera. Podré proclamar las buenas nuevas de Jesucristo a todas las personas con mucha fuerza, porque estaré otra vez en el camino contigo. Versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. David no quiere ser responsable que con su conducta, que con su proceder vaya a tropezar gente, sino al revés, ser un testimonio vivo para ellos, cantar la justicia de Jesús por todos lados y decirles que Cristo es la solución de la vida y de la muerte. Y Dios quiere que esto repercuta por todos lados. David pide eso. David quiere que repercuta en todo el pueblo, su pueblo Israel. Nosotros como líderes determinamos muchas veces cómo se comportan los de abajo. Yo en mi empresa determino con mi comportamiento una filosofía de cómo se comportan los diferentes empleados. Me ven a mí hacer algo, ¿no? Él da mordidas para esto y lo otro, lo hacemos también nosotros. Él se roba los lápices de la empresa, nosotros también. Entonces hay una filosofía que tú vas extendiendo, proyectando hacia los demás con tu cristianismo. Muy importante, tenemos una gran responsabilidad. Y a veces pienso, ¿cómo extirparemos la filosofía errónea que tiene México de engaño y de mentira y de corrupción a todos los niveles? ¿Cómo podremos hacer eso? Pues sí, es muy difícil, solamente la Biblia lo puede hacer. Líderes que siguiendo esto, con su propia vida, exijan que se haga. Pero pues no tenemos Biblia. Pero lo podemos hacer nosotros en nuestra vida diaria con nuestros hijos y con las personas que nosotros podemos influenciar. Bueno, en los versículos 15 al 19, David deja de pensar en sí mismo y pide al Señor que lo capacite para publicar su salvación. Llega el punto en que ya no te ocupas de ti y de cuán terrible eres y de cómo estás muy mal y esto y lo otro, sino asumes por fe que Dios ya te perdonó y que te capacite. Allá afuera hay muchas personas a quienes predicarles, ¿sí? Señor, abre mis labios, dice el versículo 15, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces no es lo que hagas externamente, sino tu actitud interna, que con eso va a ser fácil enseñar a muchas personas y decirles, mira, este es el camino, se llama Cristo, y te lo muestro con mi vida, te lo digo con mis palabras, pero también te lo quiero mostrar con mi vida. Mi boca publicará tu alabanza, dice David aquí en este versículo. Y pues termina, versículos 18 y 19, haz bien con tu benevolencia a Sión, a tu pueblo, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Si nos portamos bien, si hacemos las cosas bien, pues entonces todo lo que hagamos, tú serás muy agradado con eso. ¿Sí? Y sabe que todo esto depende de Él. Él es el rey de Israel. Todo el pueblo está viendo a ver qué está haciendo David. Y lo toman como un modelo. Y entonces ese modelo se proyecta hacia todo el pueblo. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos, que somos modelos a mucha gente que nos está observando, podamos proyectar lo que realmente es Cristo con nuestra propia vida. Y Él ha cometido pues una grave falta. Ya olvídate de lo que hizo. Sino que siendo el rey, pues imagínate el daño a todo el pueblo. Cuando tú estás como presidente del país y tú cometes fechorías, no solamente están tus pecados por lo que tú hiciste, sino la consecuencia de todos aquellos que te están observando y que están aprendiendo de ti. Pues David, un gran hombre, al poner todo este Salmo 51, David se da cuenta que el pecado ofende a Dios, que destruye la personalidad y el carácter de la persona, que paraliza la influencia a otros, que ciega el entendimiento y mata el gozo de Dios. Todo eso. Ofende a Dios, destruye la personalidad y el carácter del oferante o el que ofende, paraliza la influencia sobre otros, ciega el entendimiento sobre otros, ciega el entendimiento y mata el gozo de Dios. Y una más, contamina. Contamina a los demás. El pecado es como la roña. Este corderito tiene roña y va y se frota con otro que tiene allá porque tiene mucha comezón. Y lo único que está haciendo es pasando la roña. Y de repente todo el rebaño tiene roña. ¿Sí? Y Dios quiere que tú influyas a otros para bien y no para mal. El estándar del grupo realmente lo pones tú. Bueno, pues qué enseñanza tan bonita nos da Dios con David, con su caída y con su restablecimiento. David tenía un corazón conforme a Dios. Él sabía que el camino de regreso era la confesión para que Dios pudiera responder y sanar completamente. ¿Tú recuerdas lo que le pasó al apóstol Pedro?
muy resuelto a seguir a Dios, pero lo negó 3 veces la noche de su aprehensión. Y después, cuando Jesús se le aparece en la playa ya resucitado, le tuvo que pedir 3 veces la misma pregunta. Simón Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque él tenía que confesar completamente dónde estaba. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Él le dice, sí, claro, yo te aprecio mucho. Y le tiene que volver a preguntar. Le dice, sí, claro, no sé por qué me preguntas. Y fue hasta la 3.ª vez que dice que se contristó, se entristeció mucho que le preguntara la 3.ª vez, y entonces le contesta y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo, que estoy dispuesto a cambiar mis caminos, que estoy listo para emprender una nueva etapa, dejando atrás lo que yo fallé. Lo hace con todos nosotros. Él sabe que hay que confesar plenamente tu pecado y realmente arrepentirte, no a medias. Bueno, pues esto nos lleva a preguntar cómo está tu comunión con Dios. No sé, a lo mejor tenemos que memorizar este salmo porque lo vamos a usar muchas veces en nuestra vida. Tener que venir a pedir perdón cada rato, ¿sí? Por todas las cosas que hacemos. Restaurar nuestra relación con Dios, que quizá ha sido superficial, permitiendo pecado en tu vida, y que es necesario regresar. Es necesario que Él restaure el gozo de tu salvación y te quite esa inmensa carga que llevas tratando de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, en donde dices, ay, pues tengo que ir al estudio, es que es miércoles, ay, ojalá fuera jueves, pero no, es miércoles y bueno, pues hay que ir, bueno, vamos al estudio. De todas maneras siempre hay un pedacito de pan que comer o algo, no hay problema, ¿eh? Pero no hay ese hambre de realmente venir a tener una relación profunda con Dios. Y vienes con una carga más que se llama la vida cristiana y que puede ser muy pesada si la cargas tú, en lugar de dársela a Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. A veces pensamos que ese versículo es para las personas que necesitan recibir a Cristo, pero también es para algunos cristianos que vienen con una carga ya muy pesada y que la carga de Jesús es ligera, es sencilla. Ligera mi carga, dice Jesús. El Salmo 51. Continuaremos la semana entrante con nuevos enfrentamientos que tendrá David, de los cuales han sido derivados de esto. Esto no se va a borrar, para nada. Vamos a ver que en la vida de David todo esto va a salir constantemente. ¿Qué pasó, David? ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Pues mira las consecuencias. Pero ya no puedo. Son esas consecuencias inevitables, ¿sí? Pero bueno, con Dios aún eso se puede llevar a cabo, aún eso se puede sobrellevar y usarlo para Dios. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por siempre tener el recurso maravilloso que nos permites tener, de recurrir a ti, de pedir perdón, de confesar nuestras faltas, de restituir nuestra relación contigo, de volver a tener el gozo de la salvación. Y te pido, Señor, que eso pues esté en nuestro corazón y que podamos ser buenos emisarios tuyos, ganadores de las almas, pescadores de hombres, que tanto se necesita en estos días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.